gracias a Dios en este día por esta oportunidad. También agradezco a mi pastor por ese privilegio, así que vamos a pasar buen tiempo en la presencia de Dios. Si tiene su Biblia, ábrala en Primera de Reyes 12. Ven, Dios es bueno en esta noche. En este día quiero predicar un sermón, es algo práctico, algo que quizá ya hemos escuchado por mucho tiempo, pero es algo que sigue trayendo beneficios y sigue siendo de importancia para el cristiano, para aquel hombre que quiera ser bendecido en su vida cristiana y en su vida cotidiana. Lo que vamos a ministrar el día de hoy es algo crucial, es algo importante, así que vamos a abrir nuestra Biblia, Primera de Reyes 12. Alguien dijo esas palabras: oye todos los consejos y no te quedes con ninguno. Mis hermanos, hablar de consejos es algo importante, es algo necesario para nuestra vida cristiana, ¿verdad? Es algo crucial. Y hace unos días hablé con un pastor de la ciudad de Guadalajara, allá en México, y le pregunté qué opinaba acerca de los consejos. Le dije que estaba haciendo un sermón relacionado a los consejos, y le digo: pastor, ¿qué opina? ¿Qué piensa usted acerca de los consejos? Y él me respondió con lo siguiente. Me dijo: Isaí, yo creo que somos el resultado de muchos consejos. Amén. Somos el resultado de muchos consejos, pero desgraciadamente hay gente que no tiene un aprecio, un valor por los consejos. En esta noche yo quiero ministrar un sermón que le he titulado El poder de un consejo. Que no se nos olvide qué tan importante es el poder de un consejo. Y vamos a leer Primera de Reyes 12. Primera de Reyes 12, versículo 1 al 11. Vamos a leer en esta noche. Dice la palabra de Dios: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que había estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Y estaba delante de él y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de tu padre que puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor de los dedos míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra, Señor Jesús. Te pido, Señor mi Dios, en este día podamos entender, Señor mi Dios, el poder de un consejo, Señor Jesús. Poder saber y entender, Señor, que tenemos una necesidad, Señor Jesús, ante los retos de la vida, Señor, que no podemos tomar decisiones a la ligera, Señor mi Dios. Ayúdanos en este día a considerar la fuente, Señor, que tú has creado para nosotros, tomar un consejo y poder tomar decisiones sabias en la vida, Señor Jesús. Ayúdanos en este día a no menospreciar, Señor, el buen consejo que tú nos das a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén
el poder de un consejo. Quiero hablar en primer lugar acerca de la necesidad de un consejo. Hermano, la necesidad de un consejo siempre va a estar presente en nuestras vidas, ¿verdad? Especialmente como cristianos. Tenía mucha razón las palabras de este pastor Octavio Villela, que decía que somos el resultado de muchos consejos, ¿verdad? Consejos que se nos han hablado a través de los años y del tiempo. Pero también, mis hermanos, hubo momentos en la vida donde necesitábamos un consejo para nosotros. Ahora bien, en este día, ¿qué significa un consejo? ¿Qué es un consejo? Según el diccionario, uno de los significados o sinónimos de la palabra consejo es lo siguiente: recomendación o sugerencia, advertencia o aviso, asesoramiento, observación o opinión. También un sinónimo más sería algún parecer, ¿verdad? Eso es lo que significa un consejo. Un consejo es una recomendación, una sugerencia, una opinión. Ahora, en nuestro texto estamos viendo a un hombre llamado Roboam. Este hombre, dice la palabra de Dios, está por ser nombrado rey. Y si usted analiza el contexto de lo que está sucediendo en estos versículos, dice la palabra de Dios que el rey Salomón ha muerto. Por eso el lugar le correspondía a Roboam. Roboam, mis hermanos, va a reinar sobre Israel. Ahora bien, Roboam, mis hermanos, se tuvo el buen ejemplo de su padre. Su padre tuvo un reino excelente, un reino donde hubo mucha prosperidad, donde la gente venía a Israel a pedir consejo, incluso a Salomón. Era un hombre de mucho éxito, el hombre más sabio de aquel tiempo y quizás de todos los tiempos, ¿verdad? Un hombre muy, muy sabio, un hombre, amén, con el don de Dios para poder aconsejar, para poder ser un líder de la nación. Ahora, atrás de Salomón hubo el rey David, estuvo el rey David, un hombre también de buen ejemplo, un hombre que también se le podía aprender sus virtudes, pero también de sus malas decisiones. En otras palabras, Roboam, mis hermanos, tenía a su abuelo y a su padre como ejemplos, ¿verdad? Pero también tenía un estándar muy grande para que él pudiera seguir, mis hermanos, siendo un excelente rey. ¿Cuánto dicen amén? Este hombre está puesto en un lugar de privilegio. Imagínense, va a gobernar a una de las naciones más exitosas de ese tiempo. Y vemos que Roboam, mis hermanos, tiene enfrente un gran reto en su vida, un desafío totalmente. Ahora escuche bien. La palabra de Dios nos dice que Roboam, mis hermanos, se enfrenta a algo nuevo en su vida. Roboam nunca había sido rey en su vida. Había sido el hijo del rey. Había sido el nieto del rey. Pero nunca había sido rey como tal. O sea, mis hermanos, estamos viendo que Roboam se está enfrentando a un reto único en su vida. Y a una responsabilidad única en la historia. Este hombre tiene grandes retos y la palabra de Dios dice que cuando este hombre va a ser nombrado rey, el pueblo se reúne y le pone una condición a Roboam, ¿verdad? Ni siquiera ha sido nombrado y ya es puesto a prueba. Y la palabra de Dios nos dice que Roboam tiene que tomar una decisión para iniciar su reinado, una decisión crucial. Dice la palabra de Dios, estas personas vienen a condicionar de alguna manera a Roboam. Le dice: mira, Roboam, si tú te portas bien con nosotros te vamos a servir. Si tú le bajas al yugo, al trabajo que nos dio tu padre, nosotros te vamos a servir. De alguna manera el pueblo, mis hermanos, expresa, manifiesta sus sentimientos, sus necesidades. Y sabiamente Roboam dice: ¿sabes qué? Dame unos días, dame 3 días para darles una respuesta
y después regresa, ¿verdad? Es una decisión muy sabia, no fue precipitado, no tomó decisiones inmediatas, sino que dice la palabra de Dios, se tomó su tiempo. Así es, amén. Escuche bien, algo que hizo este hombre es que se dio cuenta que necesitaba de un consejo. Está experimentando algo nuevo en su vida. No sabe cómo abordar las situaciones. Seguramente Roboam, mis hermanos, tiene el deseo de seguir con el éxito de su familia, de su abuelo David, de su padre Salomón. Seguramente, mis hermanos, él quiere tener éxito en la vida. Seguramente él quiere ser un rey, mis hermanos, sobresaliente, un hombre de éxito. Y eso crea una necesidad de buscar un consejo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuche bien, vamos viendo que está enfrentando cosas nuevas, pero también, mis hermanos, necesita un consejo porque hay gente que tiene una necesidad. Estas personas vienen con Roboam, dice la palabra de Dios, porque han sufrido por mucho tiempo. Han tenido necesidad quizás por un descuido de parte de Salomón. Ahora escuche bien, aquí ya no se trata solamente del éxito de Roboam. Aquí ya está involucrada familia, ya está involucrada toda una nación. Personas están involucradas, mis hermanos. Así que esta decisión que vaya a tomar Roboam puede traer consecuencias. Una decisión muy delicada la que va a tomar Roboam. Ahora escuche bien, mis hermanos, estamos viendo que Roboam está por enfrentar cosas nuevas, está por beneficiarse a sí mismo, pero también beneficiar a los demás. Escuche bien en este día. Hay una pregunta que quiero hacerle. ¿Qué nos hace, mis hermanos, tener la necesidad? ¿O qué nos hace necesitar de un consejo? Yo quiero hablarte de 4 razones, mis hermanos, en las cuales podemos considerar un consejo para nuestras vidas. Y voy a hablar en primer lugar acerca cuando no tenemos experiencia. Número 1, cuando no tenemos experiencia en alguna cosa. Usted y yo vamos a necesitar de un consejo, de una opinión, cuando nos enfrentamos a cosas nuevas en la vida. ¿Cuánto dicen? Escuche bien, nosotros, les decía a los hermanos el otro día, que nosotros tenemos una sola vida. ¿Cuántos dicen? No somos gatos que tenemos, los gatos dicen que tienen 7 vidas, ¿verdad? No somos como los gatos. Y no somos tampoco, mis hermanos, del pensamiento de los que leen las cartas del tarot, que nosotros tenemos 7 vidas y que la vida que estamos viviendo ahorita es para completar lo que no hicimos en la otra, y un rollo bien complicado. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que tenemos una sola vida y hay oportunidades en la vida, hay retos, hay experiencias que solamente van a suceder una sola vez en la vida. Y por lo cual no tenemos experiencia, porque son retos nuevos. ¿Cuántos se han enfrentado a cosas nuevas en sus vidas? Que nunca has repetido, que nunca has vivido y estás por vivir. Y te enfrentas a algo nuevo y no tienes ni idea de lo que vaya a suceder si tomas una decisión en cosas nuevas. Ahora, es prudente, mis hermanos, pedir consejo. Es prudente, mis hermanos, saber cómo abordar esas situaciones o tomar ese tipo de decisiones ante cosas que desconocemos o que nunca hemos experimentado. La segunda cosa que quiero ver es que nos hace necesitar de un consejo es cuando estamos, mis hermanos, por tomar decisiones donde esas decisiones pueden afectar positiva o negativamente a terceras personas. Bien sabemos, y la palabra de Dios nos lo dice, que la vida no solamente se trata de nosotros. La vida no gira, mis hermanos, simplemente alrededor de nosotros. Cada decisión que tomamos, cada cosa que decimos, cada cosa que hacemos, no solamente va a beneficiarnos a nosotros, sino que toda decisión tiene la capacidad de afectar a nuestro entorno. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, esto debería de preocuparnos.
La palabra de Dios, mis hermanos, estableció una ley precisamente para poder agradar a Dios y para poder amar a nuestro prójimo. Porque no todo se trata de nosotros, no todo gira a nuestro alrededor. Entonces, mis hermanos, es prudente necesitar un consejo cuando estamos a punto de tomar una decisión que puede beneficiar o afectar a terceras personas. ¿Cuánto dicen? Es prudente. La tercera cosa es cuando estamos atravesando situaciones difíciles en la vida. Cuando estamos atravesando luchas espirituales, cuando estamos experimentando desánimos, cuando estamos atravesando por depresión, cuando estamos atravesando, mis hermanos, por luchas en la mente, cuando estamos batallando con la soledad, cuando tenemos un desorden en nuestra mente. Escuche bien, esto es lo más crucial en nuestras vidas. Porque el enemigo sabe, mis hermanos, que esos momentos difíciles, cuando estamos atravesando depresión, cuando estamos confusos en la mente, cuando tenemos esas luchas en nuestros pensamientos, es cuando más, mis hermanos, necesitamos dirección en nuestras vidas. Cuando más necesitamos un consejo. Cuando más necesitamos la dirección para poder, mis hermanos, salir de esos momentos oscuros. Porque si usted y yo, mis hermanos, tomamos una decisión bajo estas circunstancias, ya sea por pruebas, ya sea por consecuencias de su pecado, ya sea por esa lucha espiritual que muchas veces vivimos, si tomamos decisiones bajo estas circunstancias, esas decisiones pueden afectar nuestro destino, nuestra eternidad. Entonces necesitamos el consejo. Ya no se trata solamente, mis hermanos, de nosotros, sino de nuestra eternidad, de nuestro destino. Escuchen bien, mis hermanos, no importa quién seas, vas a necesitar en momentos de depresión un consejo. Tenemos a Aitofel. Dice la palabra de Dios que Aitofel era el consejero de David. Y dice la palabra de Dios que pedir consejo, o el consejo de Aitofel, era como consultar a Dios. Era un consejo, mis hermanos, excelente. Era un consejo que venía de parte de Dios por medio de este hombre, Aitofel. Pero dice la palabra de Dios que ese hombre, mis hermanos, como que se le olvidó que necesitaba también de un consejo. Y dice la palabra de Dios, en un momento de desilusión, en un momento donde él sufrió rechazo, dice la palabra de Dios que este hombre se suicidó, se quitó la vida. El hombre que daba consejo, el hombre sabio, también necesita consejo. La cuarta cosa, mis hermanos, que nos hace necesitar un consejo es cuando tienes deseos de triunfar en la vida. ¿Cuántos tienen deseos de que le vaya bien? No es pecado, mis hermanos, el buen éxito. No es malo que usted prospere, que usted le vaya bien, que tenga sus deseos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 15:22, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejos triunfarás. Es sabio pedir consejo cuando tienes deseos de ser grande en la vida. Si tienes deseos, mis hermanos, de prosperar, de ser bendecido, es prudente, es sabio pedir un consejo. Quiero hablar rápidamente, en segundo lugar, menospreciando el buen consejo. La palabra de Dios nos dice que aparentemente Roboam, mis hermanos, está manejando bien, ¿verdad? Parece que le interesa a la gente, parece que le interesa no tomar una decisión precipitada en su vida, parece que tiene deseo de triunfar, parece que tiene deseo de cuidar de la nación y se toma un tiempo para tomar consejo. Y la palabra de Dios dice que se acerca a personas sabias. Se acercó a los ancianos de Israel y le dan un excelente consejo. Dice la palabra de Dios en 1 de Reyes 12,
versículos 6 al 8, dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. La palabra de Dios dice que él pide un consejo a los ancianos. Y este consejo, mis hermanos, era sencillo pero eficaz. Trata bien a la gente, atiende a sus necesidades, háblales bien. ¿Cómo se le llama eso? Tener empatía con la gente, poder caerles bien, hablarles palabras suaves, palabras correctas que puedan ayudar a la gente. Eso es un buen consejo que se les da. Sírvele, le dicen los ancianos, y ellos te van a servir. No era un mal consejo, era un excelente consejo. Pero dice la palabra de Dios que dejó a un lado el consejo de los ancianos y lo cambió, dice la palabra de Dios, por el consejo de los jóvenes que se habían criado con él. En el versículo 9 dice la palabra de Dios: y él les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de tu padre que puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás de este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás: el menor de los dedos míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Y mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El consejo de estos hombres, dice la palabra de Dios, es un consejo, mis hermanos, tonto, un mal consejo. La transliteración de estas palabras, cuando ellos le dicen: mira, diles que el dedo tuyo es más grueso que los lomos de tu padre. La transliteración en hebreo de estas palabras es algo obsceno, es algo sucio, es una falta de respeto, son palabras sexuales muy fuertes lo que está diciendo estos jóvenes, ¿verdad? Por respeto no lo podemos decir aquí, pero es una falta de respeto lo que le están aconsejando, una tontera, algo muy, muy sucio lo que le están diciendo que les diga al pueblo. Es decir, mis hermanos, el consejo es tonto. Este consejo, mis hermanos, es inmaduro, es malo, sencillamente. Ahora, la palabra de Dios nos dice que estos hombres eran jóvenes. La Biblia de estudio nos dice que estos jóvenes tenían 41 años. No eran jóvenes en edad. Eran jóvenes en su mente, y los ancianos no eran abuelitos, eran ancianos en experiencia, en sabiduría. Ahora escuchen bien, mis hermanos, este Roboam menospreció el buen consejo por un mal consejo. Ahora, la aplicación que le damos a esto, porque eso continuamente nos sucede a nosotros. ¿Cuántas veces hemos menospreciado un buen consejo? ¿Cuánto les ha pasado? Amén. Y te voy a dar algunas razones por las cuales menospreciamos el consejo. Y una de las razones es que ese consejo, mis hermanos, que se nos da, no es el consejo que andamos buscando. No es el consejo que se adapta a nuestra forma de pensar. No es ese consejo que nosotros queríamos. Y comenzamos a consultar en otro lado. Nos vamos con gente incorrecta. Nos vamos con los amigos de la infancia, con los amigos del barrio,
aquellos que no han logrado nada en la vida, aquellos que desobedecen a Dios. Y comenzamos a pedir un consejo, comenzamos a ver otras fuentes, comenzamos, mis hermanos, a buscar en otro lado y buscando realmente algo que se ajuste a lo que nosotros pensamos. Esa es la razón por la cual muchas veces menospreciamos el buen consejo. Mire, yo no sé usted, pero normalmente y casi siempre, cuando usted viene a pedir un consejo a nuestro pastor, pero cuando vienes a pedir un consejo, no cuando vienes a avisar, ¿verdad? Porque cuando uno viene a avisar, el pastor mucha gente dice, dale. No le damos, ¿verdad?, opción. Pero cuando venimos a decirle, mire, ¿qué piensa esto? ¿Qué me aconseja? Nunca está de acuerdo con uno cuando dicen amén. Y uno muchas veces se decepciona y dice, bueno, pues es que a él no me entiende. Tal vez vive en otra era, ¿verdad? No me entiende, no sabe lo que yo estoy sufriendo. Además, ni siquiera él ha pasado por eso. Y comenzamos a cuestionar. Cuestiono, pero no sé si a usted le ha pasado. Entonces, normalmente ese consejo no va con lo que nosotros estamos pensando. Por lo más que usted sea, por lo más sabio, más inteligente, muchas veces ese consejo no se adapta a lo que nosotros teníamos pensado. Pero ¿sabes qué? Ese es el buen consejo. Por algo lo están diciendo. Mi pastor dice, yo no soy adivino, dice, no tengo una brújula, ¿verdad? ¿O cómo es? Una bola de cristal. No soy adivino, dice, pero tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es algo real. Y yo sé que usted lo ha vivido cuando ha venido a pedir un consejo, sabe lo que le estoy hablando. Amén. Sabe que no te va a decir, pastor, sí, qué bueno, dale, échale ganas. No. Pudiéramos aquí conversar acerca de sus respuestas. Sigue esperando, sigue orando, ora más. ¿Verdad? Y uno pensaba que te iba a traer un manual de cómo, ¿verdad?, hacer las cosas. No, muchas veces es algo sencillo, pero es algo que necesitamos. Y el hecho, mis hermanos, de hablar ya de ganancia, el hecho de comunicar, de expresar lo que estamos viviendo en ese momento ya es ganancia. Ya habla bien de nosotros, ya nos abrimos a la posibilidad, mis hermanos, de una solución, de un cambio que andamos procurando. Entonces, lo que nos lleva a menospreciar, mis hermanos, el consejo es que muchas veces eso no está de acuerdo con nosotros. Y debemos entender que la palabra de Dios, mis hermanos, cuando se nos es predicada, cuando se nos presenta, la razón por la que nos incomoda es por eso. Siempre está combatiendo el ego de las personas. Siempre está combatiendo nuestra forma de pensar, nuestra manera mundana de ver las cosas. Quiero hablar en tercer lugar rápidamente, no olvidando el poder que tiene un consejo. No podemos olvidar, mis hermanos, si bien uno es responsable de las decisiones que tomas, no debemos olvidar, mis hermanos, que muchas de las decisiones que tomamos son porque un consejo. Y muchas veces de las malas decisiones es porque hicimos caso omiso al consejo o simplemente nunca pedimos un consejo. Quiero hablarte, mis hermanos, acerca de esto. No olvidar. La palabra consejo en hebreo significa etza. Esto significa propósito. Escuche bien, mis hermanos, cuando usted y yo pedimos un consejo, no solamente estamos pidiendo una sugerencia superficial. No solamente estamos pidiendo, mis hermanos, una opinión ahí por encimita. Lo que estamos pidiendo es un propósito. La palabra de Dios nos dice, el profeta Isaías describió al Mesías, al Señor Jesucristo, como admirable, como consejero, príncipe de paz.
En otras palabras, mis hermanos, el Señor Jesucristo es un dador de propósito. ¿Cuántos saben eso? Es un dador de consejo, es un dador de propósito, es un dador de destino para nosotros. No solamente nos da un consejito, sino que nos da un propósito en la vida. Escuche bien, lo que vemos en la historia de Roboam es algo muy triste, porque la obediencia al mal consejo, escuche bien, dice la palabra de Dios, marcó la historia de Israel. Cuando él decide tratar mal, mis hermanos, al pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que la nación se divide en dos. La nación se divide, y quiero que entienda eso, porque fue, mis hermanos, a causa de un mal consejo. No fue por el destino, aunque esto estaba profetizado. En las manos de Roboam tuvo la oportunidad de cambiar el destino de la nación. Y si usted ha leído, mis hermanos, toda la historia bíblica, este momento fue el más importante en la historia de Israel. Mis hermanos, escuche bien este consejo que Roboam decidió obedecer. Marcó familias, marcó no solamente su reputación, dividió una gran nación. ¿Cuántas naciones no invadieron Israel a causa de esto? Se debilitó la nación. Había odio entre el norte y el sur. Mis hermanos, no fue algo nada más ahí, sino que fue algo que marcó décadas. Después de esto viene, mis hermanos, el exilio, vienen los babilonios, viene idolatría, vienen un montón de cosas sucias sobre la nación de Israel. Se olvidan de Dios, y a toda causa de una nación dividida por un rey que decidió obedecer el mal consejo de sus amigos. ¿Ves qué tan importante es y cuán poderoso es un consejo? Cambia, mis hermanos, no solamente tu reputación, tu vida, tu espiritualidad, tu eternidad, todo. Tiene la capacidad, mis hermanos, de volverlo a tu bien o volverlo en tu contra. Esta historia, mis hermanos, es demasiado triste. Dice la palabra de Dios en el versículo 14: y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó su yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra de Jehová. Se había hablado por medio de Ahías Giolita a Jeroboam, hijo de Natán. Cuando todo el pueblo vio que el rey no se les había oído, le respondieron esas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a tus tiendas. Provee ahora de tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tierras, y ahí comenzó la división de Israel. Toda causa, mis hermanos, de un mal consejo. Entonces la lección, el aprendizaje es, mis hermanos, que sí importa un consejo. Y sí importa, mis hermanos, de quién recibimos ese consejo. Yo quiero hablarte acerca de 4 fuentes, mis hermanos, fuentes confiables para siempre estar adquiriendo buen consejo. Y son cosas bien claves. Número 1, mis hermanos, la Biblia. La Biblia es la fuente más importante y la más eficaz en cuestión de consejo. Si usted tiene una disciplina, mis hermanos, de la palabra de Dios, en momentos difíciles no le va a faltar un buen consejo revelado por parte del Espíritu Santo para su vida. Les comentaba a los hermanos que hace unas semanas compré una Biblia de apuntes, y lo que hice fue
repasar todos los apuntes y todos los versículos subrayados que he leído por todo este tiempo en diferentes Biblias, y agarré un color, ¿verdad? Un marcador para cada Biblia, iba marcando todos los textos, pasándolos a esta, y algo que pude concluir y que pude ver es que cuando yo leía la Biblia en ese tiempo, la revelación que tenía esos versículos estaba muy ligada a la etapa que estaba viviendo, demasiado. Y todos sus textos me recuerdan etapas de mi vida, lo que estaba pasando, los versículos que incluso predicaba, tenía mucho que ver con la etapa de mi espiritualidad o de lo que estaba viviendo. Y cuando tomo otra Biblia, los versículos no coinciden, hay diferentes versículos marcados, y la misma situación, eso tenía que ver con la etapa que estaba viviendo. Y eso no me da más que entender, mis hermanos, que no podemos dejar de leer la Biblia. No es suficiente una vez, no es suficiente 2 veces. La palabra de Dios nos está hablando constantemente. ¿Cuánto dicen amén? Nos está aconsejando para las diferentes etapas de la vida. Quizá usted ya la leyó de Nuevo Converso, la está leyendo ahorita, y pues aquí está Kevin, ¿no? Le aseguro que él va a notar esto, su nueva etapa como predicador, su revelación va a ser muy diferente, ¿verdad que sí? O es ya diferente. Entonces no podemos, mis hermanos, descuidar esta fuente. La segunda es, mis hermanos, pedir consejo a nuestro pastor. ¿Cuántos escucharon el sermón del domingo en la mañana? ¿Sí? No, que así nos amenazó, ¿verdad? No, pero lo que se habló, mis hermanos, es crucial, ¿verdad? Para eso está, para dirigirnos, para aconsejarnos, y eso es algo que no podemos cambiar, ¿no? El número 3, mis hermanos, buenos libros. Buenos libros son una fuente confiable de consejo. Hay consejos y hay temas en los libros que no se van a abordar en un sermón, a veces por la complejidad, ¿sí? Por lo extenso que es muchas veces, y hay temas específicos y buenos libros que uno puede adquirir sabiduría y consejo a través de ellos. De hecho, le puedo recomendar uno que estoy leyendo ahorita que se llama El Corazón de la Biblia. Un buen libro. Yo me lo he disfrutado como nunca. Estoy por terminarlo, lo empecé ayer y ya estoy por terminarlo porque me ha gustado bastante. Tiene unas cosas muy buenas, se lo puedo recomendar. La cuarta cosa, mis hermanos, que es una fuente confiable para poder adquirir consejo, es amigos espirituales. Amigos cristianos, ¿verdad? Porque muchas veces, como le digo, está esa necesidad, necesito un consejo y no sabemos a quién ir. He presentado 4 fuentes confiables, ¿verdad? No decir con la vecina, no decir aunque hay personas muy sabias y dependiendo, pues, lo que tengamos la situación, pues pueden ayudar a ese tipo de personas. Pero como cristianos, te estoy hablando de 4 fuentes muy sabias. Amigos espirituales que indirectamente nos aconsejan con sus experiencias, ¿verdad? Como cristianos, con lo que han vivido, con lo que han superado, con sus victorias, con sus fracasos, con sus luchas, y uno va como esponjita, ¿va? Adquiriendo consejo. Entonces, estas 4 cosas, mis hermanos, nos van a hacer de una manera sabia adquirir consejo. Termino con este versículo. Proverbios 19:20 dice la palabra de Dios: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esa noche.